Muy buenas noches, El Salvador. Señores, un placer enorme darle la bienvenida esta noche. Esto se llama 8 en punto. El día de ayer, señores, El Salvador se paralizó y esta noche no va a ser la excepción. Debate de altura, Nayib Bukele, Edwin Zamora, y esta noche ya lo habíamos adelantado, es que acá en Canal 33 cuando agarramos algo no lo soltamos, seguimos con el debate en estudio. Con gusto esta noche le damos la bienvenida a dos connotados juristas, por supuesto aspirando a un curul al interior de la Asamblea Legislativa por primera vez. Esta noche con gusto le damos la bienvenida acá en estudio al representativo, por supuesto, de los abogados, el licenciado Manuel Chacón. Mucho gusto. Gracias. Un gusto tenerlo en su casa. Muchas gracias por invitarme y gracias también, un saludo a los amigos que se encuentran, el doctor Portillo Cuadra y Julio Valdivieso. Gracias. Ya lo adelantaba, el doctor René Portillo Cuadra. Doctor, un gusto tenerlo en su casa. Sergio, buenas noches, un saludo fraterno para Julio, también para Manuel y desde luego un abrazo a la familia salvadoreña. Y el licenciado Julio Valdivieso. Licenciado, un gusto también tenerlo acá, con el permiso del doctor Cuadra. Un placer. Sergio, un placer saludarle y un gusto compartir con los estimados colegas. Bueno, la única recomendación, diviértanse, señores, esta noche. Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Perfecto, señores, la mecánica, 3 minutos cada uno para su participación y arrancamos con el tópico seguridad. La pregunta extensiva por efectos de tiempo para los tres. Señores, ¿cuál es su principal propuesta de seguridad de cara a la ciudadanía? ¿Qué opinan de la moción de la pena de muerte y por supuesto la tregua? 3 minutos, parte superior izquierda de su televisor, usted lo puede ver, por favor, licenciado. Bueno, primero, con respecto a la pena de muerte, es una situación bastante complicada estar hablando de ella, porque la legislación nacional no permite, los tratados internacionales, los acuerdos que tenemos o los convenios internacionales que tenemos ratificados, los tratados, imposibilitan que la pena de muerte pueda en este momento aplicarse. Es una situación que tiene que en todo caso venir valorándose y denunciar algunos tratados para que tenga, digamos, una aplicación práctica. La pena de muerte está vigente únicamente para los delitos de carácter militar, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución de la República de El Salvador. Concretamente, en este momento es imposible estar hablando de la pena de muerte. Es un tema que no va a solventar el problema porque no es un tema a mediano o corto plazo, sería un tema a largo plazo. O sea que hablar de ello sería prácticamente estar echando algo en el vacío, por un lado. Por otro, el tema de seguridad. ¿Qué propuestas? Bueno, con respecto al tema de seguridad, lo primero que hay que hacer aquí es bien demostrar o pensar realmente quién es el que tiene a cargo la seguridad pública del país. Es la Policía Nacional Civil. En todo caso, entonces, la que hay que fortalecer primeramente son las instituciones que están combatiendo el crimen. La Policía Nacional Civil necesita un refuerzo presupuestario, necesitan un aumento los policías, no necesita realmente estar acrecentando la policía como tal, sino que lo que necesita es fortalecerla en su presupuesto, en su indumentaria para que puedan ser más efectivos. Además, también necesita la policía tener una comunicación más directa con la Fiscalía General de la República y trabajar de cara con una prueba científica. Ya no se puede seguir trabajando con la Fiscalía con la única prueba que es el testigo criteriado o el régimen de protección para los testigos. Es importante, Sergio, llevar adelante lo que se llama el laboratorio científico de investigación científica del delito que realmente funcione. Porque si tenemos una prueba científica, una prueba realmente efectiva en un 100%, el crimen se va a combatir. Entonces,
Entonces, y por otro lado, también se necesita regular la normativa penal, ajustarla, no estar dando una normativa por acá, otra por allá. Estas reformas que se dieron hace poco en la Asamblea Legislativa, ya las estuve viendo, y no son reformas realmente que van, los partidos políticos la abonaron todos, la aprobaron, pero no es una reforma de fondo que va a solucionar la problemática de la lucha contra el crimen. Ahí están tratando de darle alguna garantía a los policías, pero no es suficiente. Se necesita una reforma más de fondo para que los policías tengan una protección y puedan luchar con el crimen de manera frontal y sean respaldados en su legítima defensa. Por lo tanto, es importante que estas reformas que se han aprobado en este momento sean más reforzadas. Se necesita realmente que el presidente de la República, para aprobar esta reforma, se asesore de personas expertas en el área penal para que le haga las observaciones pertinentes. Perfecto, tiempo. La misma pregunta, doctor Cuadra, por favor. Bueno, Sergio, sin lugar a dudas, El Salvador, nuestro querido país, enfrenta uno de los problemas más complejos de su historia. En los últimos 6 años hemos tenido alrededor de 18.492 homicidios. Prácticamente constituye el 25% de los muertos que ocurrieron durante la guerra civil. Enfrentamos una situación de índices de inseguridad que nos coloca dentro del país que ocupa el primer lugar en el mundo de asesinatos de jóvenes entre 16 y 35 años. Es una situación compleja que amerita soluciones estratégicas, audaces, pero sobre todo muy planificadas. En ese sentido hay que deslindar qué es lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa y qué es lo que le corresponde al órgano judicial y al órgano ejecutivo. A la Asamblea Legislativa le corresponde la aprobación de leyes y la aprobación del financiamiento a través del presupuesto general de la nación. Pero al órgano ejecutivo le corresponde la implementación de las políticas públicas para tratar de establecer un control al delito, la prevención del delito y la rehabilitación de las personas que sean privadas de libertad. En ese sentido, las principales debilidades de nuestro sistema jurídico constitucional en materia penal y de prevención del delito es que las instituciones que se ocupan de este tema tienen poco financiamiento. En segundo lugar, existe una desconfianza en algunas de las instituciones por parte de la ciudadanía. En tercer lugar, la impunidad se incrementa en la medida en que la prueba científica hoy por hoy no la tenemos en el país. Y en último lugar, no hay quien coordine los esfuerzos de prevención. ¿Cuáles son nuestras propuestas frente a esta situación fáctica? En primer lugar, nosotros como país debemos de invertir en la prueba científica del delito. ¿Y qué significa esto? Significa también buscar cooperación con países y con organismos que nos permitan llevar la carga de manera más liviana. ¿Por qué? Porque invertir en la prueba científica es una situación que requiere de mucho dinero. En segundo lugar, establecer indicadores de impacto y de cumplimiento de los objetivos de la prevención. Hoy por hoy, en nuestro país, no existe ningún ente que coordine la prevención del delito, ni tampoco sabemos cuánto estamos invirtiendo. En tercer lugar, invertir en las comunidades de extrema pobreza. Y esto significa llevar agua potable, energía eléctrica, capacitación, empleo, para mejorar las condiciones de vida de aquellas comunidades que están más olvidadas y marginadas. Y por otro lado, es necesario redefinir el funcionamiento del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penitenciario ni rehabilita ni reeduca a ninguna persona que esté privada de libertad. Perfecto, tiempo. Licenciado Valdivieso, su planteamiento, por favor. Bueno, un problema tan complejo, multicausal, como es la inseguridad en el país, no es fácil hacer un planteamiento de la noche a la mañana. El problema de la seguridad hay que enfocarlo desde 3 puntos de vista. Desde la parte de la represión, desde la parte de la prevención y de la parte de la readaptación. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestro sistema es que de los 100 casos que llegan al órgano judicial, el 97% no se llega a sentencia. Es decir, que hay un 3% que quedó en esa bagatela, dijéramos, de toda la organización judicial. Con esos niveles de impunidad es muy difícil establecer que en la parte de la represión puede haber una solución. Populistamente se agarran temas que afectan directamente hacia la población.
¿Qué es lo que proponemos nosotros básico? Uno, el derecho como producto social que debe responder a una realidad social. El problema de nuestra legislación es que importamos leyes. Allá por el 98 hubo una homogenización de toda la legislación penal cuando se crea el Código Penal para América Latina. Es decir, quisieron homogenizar realidades que no respondían a este momento. En otras palabras, eran realidades que funcionaban para otros países, pero no para El Salvador. Ahí tenemos un ejemplo clásico, la justicia penal juvenil, donde la máxima condena que puede tener un muchacho de estos son 15 años. Claro, a cualquiera le puede llamar que el menor debe ser tratado como menor, sí, pero en una realidad diferente a la de El Salvador. Aquí hay menores de 14, 15 años que tienen más poder delincuencial que una persona que tiene más de 20 años. Eso es una realidad, que habrá que hacer los planteamientos porque hay, dijéramos, tratados internacionales que no permiten ese enjuiciamiento. Bueno, hagámoslo. La diferencia entre nosotros que estamos aquí sentados es que nosotros hemos sido diputados. Precisamente por eso se necesita en la Asamblea Legislativa que se llegue a dar propuestas de solución. Hagan los planteamientos. ¿Qué de nuevo hay ahorita cuando han tenido todas las legislaturas posibles para haber hecho esos planteamientos desde la primera vez que se hicieron? La segunda, está comprobado, no porque nosotros lo digamos, sino que el 80% de las extorsiones salen de los centros penales, reconocido por el gobierno de este país. ¿Cuál es el sentido común de las cosas? Hombre, lo que debe hacer el Estado, agarrar el rol que le corresponde como Estado y empezar con un bloqueo directo a los centros penales. Cualquiera me va a decir, bueno, mira, lo que pasa es que ahí afectarías a toda la comunidad que está a la par. Sí, pero el interés general tiene que privar sobre el interés particular. Entonces el Estado tiene que hacer uso de su poder en ese momento para poner las reglas del juego claras. Perfecto, señores, el primer bloque de su entrevista 8 en punto. Vamos a la primera pausa comercial. Al retornar tenemos mucho más tópicos que desarrollar con estos tres caballeros que nos acompañan esta noche. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso y la estamos pasando bonito. Arrancamos este segmento con el licenciado Julio Valdivieso, porque obviamente ya lo habíamos iniciado con usted, licenciado Manuel Chacón, y bajo el voto cruzado, la modalidad acá, que sí le entendemos a la perfección, licenciado Valdivieso. Segunda pregunta extensiva para los tres caballeros que nos acompañan esta noche. ¿Qué le ofrecen de nuevo, de distinto a la gente, para que voten, señores, por ustedes en esta elección? Por favor. Bueno, esto hay que plantearlo desde el punto de vista institucional. Yo creo que lo que le podemos ofrecer al pueblo salvadoreño es nuestra voluntad férrea de marcar un cambio dentro del quehacer legislativo. Empezando porque, hay que decirlo con mucha claridad, 25 años de confrontación ideológica no han llevado a este país absolutamente nada. En Democracia Salvadoreña hemos dicho muy claro que uno de los problemas que se enfrentó al inicio fue las decisiones de las cúpulas de los partidos. Nosotros hemos sido bien claros adentro del partido cuando decimos, mire, hay que diferenciar entre la obediencia y la disciplina del partido. Yo me considero un hombre disciplinado, pero no un hombre obediente, de tal manera que si el partido en un momento determinado gira una instrucción a la cual mi convicción, mi forma de pensar no va de acuerdo con el partido, pues simplemente no lo vamos a votar. Eso implica, por supuesto, riesgos, implica, por supuesto, tener que pararse en un momento determinado, pero al final debemos de entender que no son las cúpulas las que terminan definiendo las reglas del juego, sino vamos a ser los diputados los que debemos de dar el cambio hacia el interior de la Asamblea Legislativa. ¿Qué más ofrecemos? Uno, el tema de los debates al interior de las comisiones. No es posible que se siga teniendo anteproyectos de ley que son sometidos ese mismo día con dispensa de trámite y al final terminan siendo cuestionados o declarados inconstitucional por la sala porque no se siguió el debido proceso. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, Sergio? Es decir, la Constitución es clara cuando te establece que todo proyecto de ley debe ser discutido. ¿Y a dónde se va a discutir? En las comisiones. Es precisamente ahí donde los debates de altura, los debates propositivos, tienen que tener a la base una discusión sana. Pero
¿Cuál es la percepción que ha tenido la ciudadanía? De que eso más pareciera un show lo que se da en el plenario, que es una verdadera discusión de una asamblea legislativa. ¿Qué más se va a ofrecer desde la nueva asamblea con los nuevos candidatos? No solo de los que pretendemos por primera vez entrar en un órgano legislativo, hacer propuestas serias, viables, razonables. Para nosotros, si la propuesta viene del FMLN, si la propuesta viene de Arena y son sensatas, las voy a apoyar. Es decir, no vamos a legislar en base a cúpulas ni a visiones ideológicas, porque esto no nos ha salido de donde estamos. Por lo tanto, yo creo que va a ser una nueva forma de hacer política. Y también entiendo claramente que en la Asamblea funciona la aritmética legislativa, y es precisamente ahí donde los pesos y contrapesos de los demás partidos tienen que jugar ese rol de acercar posiciones en beneficio de la gente. Tiempo, perfecto, ya lo habíamos dicho, arrancamos en este bloque con usted, nos vamos el voto cruzado con usted y en el otro segmento arrancamos con usted, caballero. Por favor, 3 minutos. Gracias. Bueno, ¿por qué deben de votar por mí? Tengo algunas propuestas que voy a impulsar y que voy a luchar vehementemente porque esto se apruebe. Al menos voy a hacer todo mi esfuerzo. Primero, voy a fortalecer el presupuesto de la Policía Nacional Civil para que los policías sean remunerados de manera justa. No es posible lo que está pasando de que ganan a ellos menos que una ordenanza de otras instituciones del Estado, y son los que están apostando la vida a diario y están poniendo prácticamente la vida de todos los policías que han muerto. Es un testimonio de lo que está pasando. Entonces es importante que la policía se rescate, no solo en darle prestaciones de uniforme y todo, también salarialmente, lo mismo los miembros de la Fuerza Armada. Por otro, es importante que la crisis que está viendo en el país, ya la policía sola no puede. Es necesario para mí, fortalecer la policía con un acompañamiento más contundente de la Fuerza Armada. Para mí es importante eso. Y el otro es que también le ofrezco a los ciudadanos actuar con transparencia y en un trabajo permanente de comunicación permanente con la población. El voto por rostro demanda eso. Un diputado que ya no mantenga un contacto directo con la población seguramente no vuelve a ser diputado, porque los diputados están aquí acostumbrados solo a buscar los electores en las elecciones y se olvidan de ellos. Por lo tanto, el diputado tiene que mantener un contacto directo con la población. Esta es una. La otra es también mantener un contacto directo con todos los gremios de abogados para encontrar donde se encuentran todas aquellas debilidades que presentan, ya sea estructuralmente, también problemas que presentan los gremios con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía General de la República. Es importante dignificar el trabajo del abogado. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Como abogado me comprometo con los gremios de abogados a defender sus derechos y a rescatar la dignidad del abogado, que está totalmente bastante vilipendiada en el país. A veces ser abogado, ser defensor es sumamente cuestionado, por un lado. Por otro, es importante también mantener una comunicación directa con los gremios de abogados, porque de ahí es donde nacen los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura y, por qué no, también el Fiscal General de la República, que per se tiene que ser abogado. Entonces, por lo tanto, es importante estar en una canalización directa con ellos para conocer los candidatos, porque pretendo yo, de llegar a la Asamblea Legislativa, ser parte de esa subcomisión que va a estar canalizando los nombramientos, verificando los perfiles para que lleguen las mejores personas a esos cargos de elección de segundo grado. Por otro lado, es importante también trabajar en el fortalecimiento, si queremos combatir el crimen, con la policía y con la Fuerza Armada, fortalecer el presupuesto de la Fiscalía General de la República. Entonces, estoy dispuesto también a colaborar con el fiscal para que tenga un presupuesto digno y que los fiscales puedan tener un salario digno y los fiscales necesarios para combatir el crimen. Perfecto. 3 minutos, doctor Cuadra, por favor. Bueno, muchas gracias. Interesante la pregunta para tratar de establecer cuáles son esos aspectos nuevos que la población espera que nosotros podamos hacer ese punto de inflexión dentro de la Asamblea Legislativa junto a otros hermanos patriotas que ya lo están haciendo. En primer lugar, vamos a promover una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que los viajes al exterior y las misiones oficiales al exterior se regulen, estableciendo 3 criterios. El primero es que no podrá viajar más de un diputado por partido político. En segundo lugar, que sea el diputado que pertenezca a la comisión objeto del viaje quien lo realice. Y en tercer lugar, que a su regreso establezca en un portal público cuál es el beneficio
que el país ha obtenido de ese viaje. Y en cuarto lugar, habría que discutir la viabilidad de realmente ponerle un techo a los viajes. Pero esto hay que hacerlo no solo dentro de la Asamblea Legislativa, sino también dentro del órgano judicial, dentro de las autónomas y dentro del órgano ejecutivo. Por eso voy a promover una ley de austeridad gubernamental. En segundo lugar, establecer una propuesta de reforma para que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa tenga una capacidad de contraloría política sobre los préstamos que se aprueban. Es vergonzoso que en Washington nos hayamos dado cuenta en diciembre del año pasado de que no se habían ejecutado los 80 millones de un préstamo para salud y apenas se habían ejecutado 3.2 millones, que no se habían ejecutado los 70 millones para el sistema carcelario, y la Comisión de Hacienda no se daba cuenta de que esto no se había ejecutado. Por eso es la baja inversión pública que hemos tenido en los últimos 6 años. Por eso hay que darle ese poder de contraloría política a la Comisión. En tercer lugar, voy a presentar, junto con mis hermanos, una propuesta para establecer un sistema de mérito que permita elegir a los funcionarios de segundo grado en base a mérito, independencia, hoja de vida y sobre todo credibilidad, sobre todo profesionalismo. Ya no es posible que el país funcione en donde cada partido político haga de las instituciones sus fincas y establezca personas que le obedecen al partido y que no representan a la población. Costa Rica tiene este procedimiento, Colombia tiene este procedimiento, por lo tanto ese sistema de méritos hay que impulsarlo en el país. Y el otro aspecto importante es que nos comprometemos a poder impulsar una ley de empleo, pero una ley de empleo sobre la base de 2 vertientes. Una, la de establecer que los jóvenes tengan acceso a hacer pasantías en las empresas, de tal manera que les permite ganar experiencia y que la experiencia no sea un obstáculo para conseguir un empleo. Y en segundo lugar, poder dar incentivos fiscales y tributarios a aquellas empresas que le den empleo a personas mayores de 40 años. Señores, vamos a otra pausa, regresamos con más. Perfecto, señores, tercer bloque, es el momento de hablar de institucionalidad. Doctor Cuadra, arrancamos con usted. ¿Qué opina de la institucionalidad del país y cuáles son los grandes retos para la próxima Asamblea Legislativa, por no decir la saliente? Por favor. Bueno, quizás definir qué es institucionalidad democrática. Es el conjunto de normas, instituciones y funcionarios que hacen posible el puente de comunicación y gobernabilidad entre la sociedad, el Estado y el mercado. Y aquí es precisamente donde la institucionalidad juega un rol importante para decidir y para definir qué tipo de Estado queremos. Para definir la institucionalidad es necesario referirnos a un entramado lógico y cronológico que le permita a los ciudadanos ejercer sus derechos con plena libertad. Hasta este momento y en los últimos 6 años hemos visto un ataque frontal contra la institucionalidad democrática por el partido oficial, desconociendo fallos judiciales, con madrugones constantemente, alterando agendas para tratar de cambiar los puntos que se discuten en la Asamblea Legislativa y hasta queriendo destituir y enjuiciar a algunos magistrados porque no les gustan los fallos. Pero hablando de fallos judiciales y de la sala, este día se dio a conocer uno de los fallos en el cual la Sala de lo Constitucional desestima prácticamente una petición que se le habían hecho por medio de 3 partidos políticos sobre la ubicación de las banderas. Daría hasta mi vida porque se cumpla ese fallo judicial, pero como abogado tengo que decir lo siguiente: el artículo 186 establece, y lo voy a leer: en el frente y en la parte superior de la papeleta irán impresos los nombres y las banderas de cada partido político o coalición contendiente en el orden en que resulte de un sorteo previamente realizado. Al presidente del Tribunal Supremo Electoral quiero aclararle: usted distingue entre la palabra contendiente e inscrito. No todo partido, aunque esté inscrito, es contendiente. Contendiente, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es aquel que contiende, es aquel que participa en una competencia.
Si usted facilitó el sorteo con partidos políticos que no tenían inscrita su planilla, usted no solamente desconoció esta frase, sino que hay algo que pone en entredicho la institucionalidad democrática. 25 segundos todavía. Por eso creo que es importante aclarar este punto, porque esto no tiene que ver con palabras e interpretaciones. Esto no es infraconstitucional, esto tiene que ver con las libertades fundamentales del elector. Y esa es la razón por la cual la lógica nos indica que la institucionalidad democrática no es cuestión de simples interpretaciones. Perfecto, tiempo. Licenciado Valdivieso, por favor, 3 minutos. Bueno, hablar de la institucionalidad implica un reforzamiento de cada una de ellas. A mí me gustaría ver una institucionalidad en el caso de la Defensoría del Consumidor, en el caso del Viceministerio de Transporte. ¿Y por qué digo estas dos posiciones? Uno de mis eslogan es que el problema del país no es un problema de leyes, sino de aplicación de la ley. Con solo que cada una de las instituciones aplicara lo que por Constitución tiene facultad, los problemas parecerían resolverse por lo menos en un 50%. Aquí todos hemos visto que el barril de petróleo bajó por debajo de los $50, pero yo no he visto que baje el pasaje en los autobuses. Yo no he visto que bajen los granos básicos en la ciudadanía. ¿A dónde está esta institucionalidad de que tanto pregonamos y de que tanto nos rascamos las vestiduras? René acaba de plantear el tema de la papeleta. A mí me gustaría también que el árbitro que va a definir este juego asumiera el rol que tiene que asumir. ¿Y saben por qué lo planteamos de esa manera? Porque no nos han explicado, ni siquiera han girado los instructivos con los cuales van a gobernar las juntas departamentales y las juntas receptoras de votos. Cuando usted, amigo televidente, marque una foto y por desgracia toca la punta, le van a anular el voto. Y ahí ese es el llamado que deberíamos de estar haciendo en este momento. En el tema de la papeleta, se argumentaba que también otros partidos en otros departamentos gozaban del mismo forma y del mismo privilegio. ¿Cuál debió haber sido la sensatez del Tribunal Supremo Electoral? Hombre, o todos en el suelo o todos en la cama. Lo mejor que hubieran podido hacer es, en todo el país, en todas las circunscripciones donde iban los candidatos, hacerla simétrica. Eso no necesitábamos una interpretación exegética de la disposición. Yo comparto cuando leemos el artículo, cuando la ley es clara, no se desatiende el tenor literal. Es decir, es una regla de hermenéutica jurídica que nos enseñan a los abogados desde el primer ciclo que entramos. Pero más allá de una interpretación jurídica, es una interpretación democrática. No es posible que nos pongamos a competir en desigualdad. Lo único que estamos pidiendo, y sobre todo aquellos partidos que no tenemos en la mesa la garantía para defender el voto, lo menos que podemos hacer es alzar nuestra voz. Y que vamos a estar muy vigilantes, porque si alguien está creyendo de que con el hecho de privilegiar posiciones puede en un momento determinado ostentar un título, creo que se van a topar con muchísimas personas que estamos dispuestos a defender la voluntad popular y que no puede ser mancillada por disposición administrativa. Perfecto, tiempo. Licenciado Chacón, finalizamos con usted, por favor. Bueno, hay varias cosas que la institucionalidad está frágil. Primero, voy a hablar también del Tribunal Supremo Electoral más despuesito. Primero, el tema de la Corte de Cuentas de la República. Es un tema bastante complicado, un tema en el cual los diputados hace poco estuvieron cuestionando sobre el tema de la participación de los políticos en la Corte de Cuentas, y es un tema en el cual hay que deslindar la parte administrativa de la parte jurisdiccional. ¿Por qué? Porque las personas que están a cargo a veces de la Corte de Cuentas, que están dentro de un criterio político, son las personas que realmente están dictando a veces cómo se manejan los procedimientos de investigación, de auditoría e incluso nombramientos administrativos. Entonces tiene que haber una parte jurisdiccional y una parte administrativa, porque el presidente de la Corte de Cuentas prácticamente es el que tiene el control total de todo el organismo contralor. Entonces eso pone digamos a veces en situación complicada a los distintos sectores políticos o de funcionarios, porque están siendo de alguna manera a veces fiscalizados o investigados
por encargo. Entonces, apartando la Corte de Cuentas de la parte jurisdiccional, de la parte administrativa, se puede avanzar mucho. Es un tema que hay que trabajarlo profundamente. Creo que es un tema, una responsabilidad que tiene esta Asamblea Legislativa para llegar a ese punto. La segunda es el tema del Tribunal Supremo Electoral. También hay que separar la parte jurisdiccional de la parte de justicia electoral. No es posible que los magistrados que están manejando el Tribunal Supremo Electoral también estén manejando la parte operativa de las elecciones, porque entonces sucede que al manejar la misma cosa, lo que vamos a encontrar es que manejan los procesos, manejan las compras y se dedican más a cuestiones de tipo administrativo y descuidan la parte electoral. Tiene que desvincularse totalmente para que ellos conozcan de los procesos, de los recursos, pero no de la parte organizativa del procedimiento electoral, porque entonces se vuelven juez y parte. Y eso es peligroso para el sistema democrático del país. Cuando hablamos de institucionalidad democrática, estamos hablando que la democracia se constituye en una institución y radica en el poder del pueblo. Realmente lo que se está vulnerando cuando se vulnera la institucionalidad es el poder del pueblo, que no se está manifestando o no se está, digamos, respetando tal como se ha manifestado en las votaciones para nombrar los funcionarios de segundo grado que lo hacen los diputados en nombre del pueblo. Una cosa que es fundamental también rescatar es que el voto cruzado es un tema que también hay que regularlo, porque los habitantes de todo El Salvador, o concretamente los de San Salvador, que es lo que más conozco, me doy cuenta cada día que voy a las calles que no conocen cómo votar. El Tribunal Supremo Electoral no ha informado, no se ha preocupado por eso. Va a haber muchos problemas, incluso muchas personas van a votar no muy conscientes de lo que está pasando. Eso para mí me preocupa, porque por falta de información puede cometerse muchos errores electorales. Perfecto, señores, vamos a una pausa. Recuerden, viernes 13 es la segunda y última encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública del CIO, de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores, y 30 segundos para cada uno, por favor, licenciado, el último mensaje de esta noche. Bueno, muchas gracias por invitarme. Decirle a todos los televidentes que nos están viendo de que Manuel Chacón sí cumple. Este 1 de marzo espero me apoyen, que vayan a las urnas. Estoy en la casilla número 2 del Partido de Concertación Nacional. Espero tu voto, amigo. Manuel Chacón no te falla, te cumple. Gracias. Perfecto, un gusto, licenciado, gracias, que nos haya acompañado. Esta es su casa.